yo no me pertenezco. Ya mi vida no es mi vida. Como dijo Gaitán, ya yo no soy yo, soy un pueblo. O nos unimos de verdad, o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. La unión, el esfuerzo de nosotros los países de Sudamérica para derrotar la pobreza, la miseria, la marginalidad, el analfabetismo. Solo unidos, pero de verdad, es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes, verdaderamente libres, verdaderamente. José Martí lo dijo muy claro, un pueblo culto es un pueblo libre, un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Qué lindo que saber que estás aquí, como una luz que rompe con tanta oscuridad, y verte reír, andar por ahí, después de lo que fueron estos años. Verte reír, andar por ahí, después de tantas cosas que te hicieron daño. Qué lindo que es tenerte junto a mí y ver amanecer en nuestro cielo. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Y hay una estrella que brilla siempre un poco más, está muy cerca de acá. Es la caricia que roza sin tocar, para que nunca nada te detenga. Es esa caricia que te roza sin tocar, para que nunca nada te haga mal. Yo soy de la tierra de donde nació Bolívar, la misma de San Martín, de Zapata y Pancho Villa. De esa tierra somos nosotros. Qué lindo que es estar cerca de ti y ver esos ojitos que no pueden ocultar, que al fin y al cabo todo se construye con amor, que el dolor quizás se desvanezca, que al fin y al cabo todo se construye con amor, el dolor se desvanecerá. Qué lindo que es mirar dentro de ti y ver la historia como se resuelve. A veces como un látigo incluso, más que látigo, como una espada, peló por la espada Néstor Kirchner, D'Artagnan, y él además coordinando, Néstor D'Artagnan Kirchner. Y hay una estrella que brilla siempre un poco más, está muy cerca de acá. Es la caricia que roza sin tocar, para que nunca nada te detenga. Es esa caricia que te roza sin tocar, para que nunca nada te haga mal. Tú sabes que tenemos la Universidad Deportiva del Sur. Sí. Allí hay hasta africanos estudiando. Sí. Es la primera promoción. Hemos creado aquí 6, 7, 8.
compatriotas, aquí empieza 678 con la conmoción que produce la noticia menos deseada. Se nos ha muerto como del rayo Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de Venezuela y uno de los refundadores de la América Latina que estamos viviendo. Buenas noches a mis compañeros de panel. Estamos con dos invitados que son gente de la casa. Tengo a mi izquierda Ricardo Foster, doctor en filosofía, profesor e investigador de Historia de las Ideas en la Universidad de Buenos Aires, miembro de Carta Abierta y autor de una multitud de libros. Y tengo a mi derecha al querido Pedro Brigger, que es analista internacional, periodista, sociólogo y hombre de la casa, también además de CN23, Radio Nacional y AM750. Bueno, ¿cómo empezar esto, además de lamentar la muerte de un patriota latinoamericano, Pedro? Difícil tarea, sin lugar a dudas. Especialmente en un momento tan duro, la conmoción. Yo estaba mirando algunas de las noticias que circulaban por canales de televisión internacionales, imposible mirar todo, obviamente. Hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una, Al Jazeera transmitiendo en vivo, algo que recién la televisión pública también hizo, es el discurso de Evo Morales. Y por el otro lado, el escueto comunicado de la Casa Blanca de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, hablando sobre Venezuela en términos muy generales, ni siquiera diciendo lamentamos la muerte del presidente de Venezuela, nada por el estilo, ni condolencias a la familia. Por lo menos lo que yo pude ver en el diario El Universal de Venezuela. Si el comunicado es más largo en sí mismo, yo no lo pude ver. Y claro, formas diferentes de mirar a Chávez. Esto está claro que refleja miradas políticas diferentes. Por un lado, todos aquellos que sienten cercanía por Hugo Chávez y la obra que hizo desde que está en el poder, o sea, como presidente de Venezuela, resaltan la cuestión social. El liderazgo político, la cuestión social, América Latina, UNASUR, CELAC, todo lo que tiene que ver con la construcción latinoamericana. Cuando uno mira, reitero, a vuelo de pájaro, sí, claro, la prensa española, algo de la prensa estadounidense, la CNN, uno se encuentra con que se insiste mucho en el poder autoritario, en las internas dentro del poder, y lo social brilla, casi te diría, por su ausencia, como si eso no fuera importante. Y creo que no se puede explicar la figura de Hugo Chávez si no se habla de ese amor tan fuerte que hay de un pueblo que se siente, o se sintió y se siente por primera vez protagonista de la historia. Ciertamente. Te he escuchado alguna vez decir también la forma en que la figura de Chávez se fue construyendo a sí misma. Es un presidente que evolucionó junto con la historia y que empezó a construir América Latina. Cuando él llega al poder estaban tipos como Fujimori, Carlos Menem, Carlos Salinas de Gortari, México, Gortari. Sí, plena época neoliberal. Yo estuve en las elecciones en el 98, cuando él las gana, y está claro que hay una evolución. Yo siempre digo que los presidentes latinoamericanos que asumieron después, Lula, Evo Morales, el Frente Amplio en Uruguay, Néstor Kirchner en la Argentina, se fueron retroalimentando con la figura de Chávez, y él se retroalimenta dialécticamente de estas figuras latinoamericanas. En el 99, en el 2000, 2001... era un Chávez muy contenido, no tenía un apoyo en América Latina como para salir en Naciones Unidas y decir, acá huele a azufre. Una vez que él siente un respaldo muy fuerte, que va influyendo sobre los otros influyen también sobre él, y comienzan las propuestas latinoamericanas y comienza a ocupar un protagonismo que sin lugar a dudas con el correr de los años podremos analizarlo mucho más en profundidad. Ricardo Foster, a la hora de pensar en una figura como la de Hugo Chávez, es necesario pensar en aquello que constituye su corpus de ideas, y también creo que ahí hay una especie de paralelismo posible con la figura de Néstor Kirchner. ¿Cómo definir ideológicamente a Hugo Chávez? A ver, primero, antes que nada, la enorme tristeza por la pérdida de quien me parece fue un exponente de un giro extraordinario de la vida latinoamericana. Es el primero que llega en un contexto absolutamente espantoso para los pueblos latinoamericanos, en pleno auge, pero ya en proceso de crisis del modelo neoliberal en América Latina, pero llega en soledad, porque no hay que perder de vista que durante los años 90 los discursos que tenían como tradición lo nacional, lo popular, la reivindicación del Estado, las ideas igualitaristas, emancipatorias, eran casi discursos invisibles en América Latina. Volver a hacerlos visibles, ponerlos sobre la escena, volver a cargar de contenido palabras que habían sido bastardeadas, manoseadas o expulsadas o derrotadas, fue una tarea tremenda.
Hoy, ya en el 2013, nos sentimos más cómodos con esa tradición. Pero cuando llega Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, llega teniendo que reinventar un lenguaje. Después vendrán Lula, Kirchner, Evo, Correa, una historia sudamericana formidable que revierte una situación de decadencia. Pero en un comienzo, Hugo Chávez va a la búsqueda de eso que se había perdido. Es como un minero que entra al socavón más profundo para rescatar esa piedra preciosa que se había convertido en carbón. La saca y la vuelve a colocar en la escena sudamericana y la coloca en la escena internacional y llama la atención. Y tiene un discurso también muy, muy potente. Porque hay otra cosa que a mí siempre me llamó la atención de Hugo Chávez, que es su profundo amor por lo latinoamericano, ya no solo por Venezuela, amor que tiene que ver con la literatura, un tipo que en sus discursos mezclaba a García Márquez, a Lezama Lima, a Borges, que era capaz de construir un discurso político, pero sabiendo que detrás de todo discurso político hay una memoria, hay sueños, hay utopías, hay ideales, hay luchas, hay derrotas. Todo eso me parece que de alguna manera se inscribe en la llegada disruptiva, porque pocas veces un personaje histórico tiene ese don de romper la monotonía, y me parece que Hugo Chávez es el primero de los grandes líderes latinoamericanos de la última década que rompe la monotonía del poder. A la hora de buscar singularidades en la figura de Chávez, una de las primeras es pensar, si uno piensa en militares latinoamericanos, es muy difícil encontrar a alguien cuyo pensamiento socialista se une a su vocación profundamente cristiana, además. Y hay que pensar también en una evolución, en una genealogía propia muy extraña. Mariano Moyano recuerda algo, seguramente, de aquel primer momento que pone a Hugo Chávez en el protagonismo, en el candelero protagónico, en un momento que Venezuela vivía una de las corrupciones más profundas y abyectas de las que vivió la América Latina, ¿no? Sí, bueno, comentábamos antes de que yo tuve la oportunidad de conversar con él en aquel año 92, y yo no, corregime, Pedro, si me equivoco el año. Es el intento de golpe. Da el intento de golpe de Estado. Y la mirada argentina sobre eso era, recordemos el 92, hacía poquitito de Montecaseros en la Argentina, lo de Seineldín, es decir, lo que había... Un gobierno democrático, Carlos Andrés Pérez. Exactamente, sí. Entonces la mirada era un golpista... Un cuartelazo, claro. Un cuartelazo. Y bueno, por una cosa así medio de cabeza dura de determinada persona que lo conocía y dijo, no, Chávez es otra cosa. En todo caso, habría que pensar en el tipo de militares nacionales de la Argentina, al estilo Perón y demás. Bueno, y ahí hubo como... Y la verdad es que fue un periodo, un poco lo que decía Ricardo, digamos, si fue difícil en el 98... Tratemos de irnos un poco, lo que fue desde el 92 al 98, digamos, que Chávez pudiera explicar toda la cuestión latinoamericana, más que él no era un golpista, que él no era el típico militar desde la mirada quizá. Entonces, ese proceso también yo me parece que tenemos que considerarlo a la hora de evaluar el increíble recorrido que hizo Venezuela como faro de este momento latinoamericano, porque también tuvo que hacer ese proceso anterior a ganar las elecciones para mostrar que era otra cosa lo que estaba viniéndose. Claramente es Chávez uno de los primeros en recuperar la historia fundante de la patria grande, la figura de Bolívar, por supuesto, la figura de San Martín, y digo, eso va constituyendo justamente algo que se recuperará en las figuras de Néstor y Cristina Kirchner. Digo, Sandra Russo. Sí, uno, digamos, lo primero que uno sintió, que hemos sentido tantos hoy cuando nos enteramos, yo lo escuchaba a Nicolás Maduro decir, bueno, prometemos no llorar más, pero uno no puede dejar de sentir esta adversidad sobre esta región, ¿no? Los líderes, Néstor murió a los 60, Chávez tenía 58 años, tipos, una generación que todavía tenía muchos años por delante para dar. Y al mismo tiempo líderes de proyectos políticos que reivindican la alegría y la autoestima para sobreponerse a la adversidad porque son conscientes de que los pueblos deprimidos no vencen. Entonces, lo primero que uno se pregunta es cómo harán los venezolanos y cómo haremos todos nosotros, porque creo que realmente todos somos Chávez también, también aquí, también en el Cono Sur. Para metabolizar esta pérdida y transformarla en algo superador. Yo creo que tenemos precisamente en la muerte de Néstor Kirchner un ejemplo de cómo hubo
amplios sectores de la sociedad argentina que pudieron metabolizar esa pérdida y la convirtieron en militancia y la convirtieron en más energía, en más sinergia. Y probablemente el desafío ahora del proyecto bolivariano será cómo enfrentar a estos caranchos, a estos buitres que ya están sobrevolando esas disidencias o diferencias que hay en toda fuerza política y por otra parte es saludable que las haya, pero el desafío de ahora en más me parece que va a ser precisamente lo que insistieron hoy tanto Maduro como los representantes de las Fuerzas Armadas bolivarianas, el sentido profundo de la unidad. Es justamente Unidos y Organizados ha convocado hace unos pocos minutos a una marcha hacia la Casa Patria Grande. Cuando tengamos más precisiones vamos a comentar esto. Y seguramente, Nora Beiras, digo, en el panorama argentino es previsible la forma en que se va a leer esta muerte y esta desaparición, ¿no? Sí, creo que bueno, es claro lo que genera a Chávez como una figura unificadora de una nueva reivindicación de lo latinoamericano y de rechazo a una visión imperialista y colonialista de parte con la mirada puesta en Estados Unidos o en Europa como los faros hacia los cuales orientarse. Me parece que Chávez tuvo esa, como decía Ricardo, fue el primero en llegar con una historia que generaba también muchas sospechas, muchos resquemores y muchas inseguridades, porque su origen militar en la historia latinoamericana, claro, y mirado desde la Argentina, era difícil de comprender cómo un militar con una visión socialista trataba de reivindicar a su pueblo y no aplastar y reprimir a su pueblo, como era la historia que nosotros teníamos en la memoria reciente de la Argentina. Pero me parece que uno lo que veía, por coberturas periodísticas he estado varias veces cubriendo actos en Caracas. Sobre todo me recordaba el de diciembre del 2011, cuando veíamos las imágenes, Chávez le pinta ese retrato a la presidenta Cristina Kirchner, le obsequia este retrato pintado por él, que fue cuando se constituyó la CELAC, ¿no? Fue no fue el momento de constitución, sino fue una de las reuniones donde él impulsó más la reunión de esta nueva unidad latinoamericana sin los Estados Unidos y Canadá. Y lo que veías ahí era un líder que trataba, digamos, con una fuerza impresionante de llevar adelante la unidad de todos, tratando de contener a todos, y ese contener a todos implicaba a Piñera y a Santos, y también en ese momento a Perú. No había ido, estaba Alan García todavía en el poder, no había ido, sino que había ido su vicepresidente, pero digamos, esta conciencia de que era más importante el objetivo de unidad que hacer hincapié en las diferencias que eran notorias, y además cómo lo miraba la prensa venezolana, ¿no? A mí me llamó la atención, uno va con la mirada desde acá diciendo, bueno, la censura que hay en Venezuela. La verdad que yo no he visto prensa más sanguinaria y más expresiva de esa oposición que la que vi en Venezuela, mirando los países latinoamericanos. Y mientras veías eso, veías un pueblo que había sido reconocido y visibilizado a través de ese proceso que se prolongó durante 14 años y que sigue ahora, y ese es el desafío, como planteaba Sandra, que con el liderazgo de Maduro pueda continuar este proceso de revolucionario en lo que ha implicado la historia de Venezuela. Cuando Chávez contaba los contratos petroleros que él tuvo que rever, que tenían el precio atado por contratos de 100 años a $1 el barril, independientemente de la cotización internacional del barril. Entonces vos decías, ¿cómo ese pueblo cómo esto no iba a generar un proceso de ruptura? Y cómo no iba a generar también el odio de un sector absolutamente privilegiado que se vio, digamos, tocado en sus intereses y que se fue a Miami a operar desde ahí junto con los gusanos cubanos para, digamos, demonizar esta presencia latinoamericana. Me parece que lo que ves también acá en la Argentina y lo que ves con algunos conductores de televisión y titulares de diarios es esa misma lectura, ¿no? Es esa lectura de un líder populista que los horroriza porque en definitiva defiende los intereses que a ellos les molesta que sean defendidos, que son los de la mayoría. Ciertamente, el líder populista cuya complejidad, por otra parte, muchas veces con Dante Palma nos divertimos hurgando en el origen de algunas ideas. Y en el caso de Chávez aparecía Heidegger, Nietzsche, con una especie de
frescura y de ubicuidad, ¿cómo se construye ese cúmulo de ideas y cómo se transmite de esa manera tan cálida, ¿no? Y tan, bueno, tan chévere, brutalmente, tan chévere. Sí. Sí. Qué injusta que es la biología, ¿no? Qué hija de puta, ¿no? Verdaderamente. Sí, bueno, por supuesto. Después está esta cuestión también, digamos, Chávez encarna esa figura carismática propia de Latinoamérica. Creo que, como decías vos, también atravesados incluso de diferentes tradiciones, como con la complejidad propia también de lo latinoamericano. Con autores desde alemanes hasta españoles, de liberales, bueno, en fin. Y después pensaba también eso me parece que me llama siempre la atención que vos arrancás el programa diciendo compatriotas. Y me gusta, ¿no? Y por otro lado pensaba que estamos en general todos muy, muy tristes, y diría yo, una buena parte del pueblo argentino está triste. No recuerdo que eso hubiera pasado tiempo atrás, o no lo recuerdo, no se me viene ahora a la cabeza otro nombre, una situación por la cual estemos llorando a un líder latinoamericano. Y claro, me parece que también hay un síntoma, porque por un lado hablamos de compatriotas y quizás es justamente que lo que hizo Chávez fue mostrarnos que somos latinoamericanos. Digamos, la patria, ¿no? Grande, finalmente, esos son nuestros compatriotas. Esa es la idea, ¿no? Entonces me parece, ahí aparece con claridad que cuando vos hablas de compatriotas hablas de algo mucho más grande que la Argentina. Sí, señor, y se agradece también la pertinente aclaración. Pedro Brigger, hay un número que también aparece en el medio de todas las discusiones, el artículo 113, y es de lo que vamos a hablar ahora en un ratito. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo viene esta cuestión de la Constitución venezolana? El 233. 233, digo una Constitución que fue reformada, que fue hecha a medida de los sueños de América Latina. Pero antes de seguir hablando de esto, vamos a ir a un homenaje que ha preparado 678 con la prisa, con la premura, con la urgencia que produce este tipo de cachetazo a la esperanza. Este es un homenaje a la figura de Hugo Rafael Chávez Frías. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Llevemos nuestros cantos de homenaje y de honor a nuestros héroes, que llevemos el canto de Ali Primera: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento es prohibido llorarlo. Levantemos con el canto de Ali y el espíritu de Hugo Chávez las fuerzas más grandes de esta patria. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Me preguntó Cristina: ¿qué estás haciendo? Le dije: estoy pintando un cuadro. Entonces me dijo: ¿por qué no me pintas un cuadro? Le dije: bueno, te lo pinto, pues. Ustedes perdonan lo malo, pero le puse mi alma. Es el mejor cuadro que he pintado en mi vida, te lo juro.
Sí, no lo cree. Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro. Más nadie metió la mano ahí. Me tuve que poner a estudiar teoría de colores, a recordar cosas. Sí, mi reina, te lo pinté a ti. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Yo soy de la tierra de donde nació Bolívar, la misma de San Martín, de Zapata y Pancho Villa. De esa tierra somos nosotros. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia en Guadalajara. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con los zapatos viendo para atrás. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. Vamos a besarla. ¡Viva la bandera argentina! Vamos a levantarla, chicas, así en alto. La bandera de Argentina. Se levantó de nuevo esta bandera. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Bien, esa es una frase. Algunos han dicho, no, que es muerte. No, no es muerte. Escojamos la frase. Yo sé que ustedes son inteligentes y nadie se va a dejar manipular. No, que Chávez está llamando a la muerte. No, al contrario. Si queremos patria y vida, vámonos por la vía socialista. La vía capitalista nos lleva directo a la muerte de la patria, a la muerte de la esperanza, a la muerte de la dignidad, a la muerte de la especie humana incluso. Para decirlo más todavía. De allí, patria, socialismo o muerte. Y tú para la escuela, ¿oíste? ¿Ok? ¿Está bien? Y a vivir. Eso es lo que nos queda. Y tú ya tienes esa estampa. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo... Dígale a él que respete. Exijo... Tú, un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Dígale usted lo mismo a él, presidente. Por supuesto. Por supuesto. Porque anda ahí respetando a Venezuela por todas partes. Yo tengo derecho a defender. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Hace 500 años, desde Madrid Imperial, salió la orden. Que se callen. ¿Y por qué no te callas, indio Guaycaipuro? Cállate, Tecún Pumán. ¿Por qué no te callas, Tupac Amaru? Yo no me pertenezco. Ya mi vida no es mi vida. Como dijo Gaitán, ya yo no soy yo, soy un pueblo. O nos unimos de verdad, o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. La unión, el esfuerzo de nosotros los países de Sudamérica para derrotar la pobreza, la miseria, la marginalidad, el analfabetismo. Solo unidos, pero de verdad, es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes, verdaderamente libres, verdaderamente. José Martí lo dijo muy claro, un pueblo culto es un pueblo libre, un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Canta, compañero, que
que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción y te falta más. Quizás sea bueno explicar que, según la Constitución venezolana, al no haber un vicepresidente en la fórmula, es que ante la imposibilidad de desaparición del presidente, tiene que volverse a poner en juego el Poder Ejecutivo. Pero, Brigger, ¿cómo es este sistema? Explícanos, por favor. Sí, es tal cual como lo decía, yo acá lo había notado, había revisado otra vez la Constitución venezolana, porque al fin y al cabo uno no conoce las constituciones de todos los países, y el artículo 233 tiene dos apartados, donde en uno dice que si no llegara a asumir el vicepresidente, o sea, la fórmula presidencial y el presidente muere, entonces quien tiene que convocar elecciones y presidir el país es el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Diosdado Camello. Sí. En el caso de haber asumido la fórmula presidencial, entonces quien tiene que continuar el mandato convocando elecciones es el vicepresidente, en este caso Nicolás Maduro, y acá es donde, por supuesto, de la oposición y todos los medios opositores al gobierno de Venezuela están insistiendo mucho en la puja interna que hay entre ellos, que hay grandes diferencias, que entre civiles, militares, resaltando esto que antes planteaba Sandra y que es natural y normal en todos los procesos políticos. Hay diferencias, vienen de corrientes ideológicas diferentes, de cuestiones culturales, orígenes sociales, de todo tipo, que hay en todos los procesos y en particular los que marcan cambios profundos. Es ilógico pensar que no los haya. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela, cuando todos responden al unísono, dicen, ven, son monolíticos, no hay debate. Cuando hay mucho debate, dicen, ven, van para cualquier lado, hay debate. Bueno, sí, hay debate, hay corrientes internas, sí, hay líneas internas, sí, hay pujas personales, sí, como en cualquier proceso político. También hay un mandato clarísimo de Chávez al haber elegido a Nicolás Maduro por supuesto como sucesor. Eso está claro y nadie puede obviarlo, ¿no? Su heredero natural y además explícitamente dicho. ¿Qué pasa con esto de la diversidad? Ricardo Foster, ¿la única verdad es la diversidad hoy en día, a diferencia de otros tiempos? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que un proyecto de transformación tiene un núcleo que va aglutinando, que genera confluencias, que va irradiando desde esa interioridad que es común y que después va incorporando distintas historias, distintas biografías. No cabe duda que en un proceso como el venezolano confluyen sectores nacionalistas, de izquierda, sectores que han ido cambiando y evolucionando, de la misma manera que todos hemos de alguna manera cambiado o evolucionado en términos de no ser los mismos que hace 30 o 40 años atrás. No miramos el mundo de la misma manera porque el mundo también ha cambiado. Tenemos un núcleo de convicciones que permanece. Yo creo que en ese sentido Chávez fue muy claro desde el comienzo. El núcleo de convicciones es lo que tiene que ver con la dignidad de las mayorías, la igualdad, la distribución de la riqueza, la idea de la emancipación. Dentro de eso hay distintas posiciones. Nada más rico que un proceso popular que recoge dentro de su propia historia esas diversidades. Pero la diversidad no es simplemente un jugueteo, una cosa del consenso vacío donde todos nos juntamos alrededor de una mesa, cada uno piensa distinto, pero como somos todos democráticos aceptamos que en la diferencia está la unidad. No, en los procesos transformadores, revolucionarios, como ha sido el proceso de Chávez, lo que también se termina perfilando es una lógica del conflicto en el interior de la sociedad. Venezuela lo puso muy claramente sobre la mesa. El conflicto es entre aquellos que defienden la estructura tradicional, el poder de las minorías, la dependencia, en última instancia una estructura de vasallaje colonial, frente a un proyecto que introduce de nuevo, o quizás por primera vez de una manera intensa en Venezuela, un proyecto de transformación ligado a las mayorías y ligado a la construcción de una sociedad que tienda a darle potencia al concepto de igualdad. Entonces ahí lo que aparece es las dicotomías, las contradicciones, los conflictos en el interior de la vida social.
Algo parecido sucede en Ecuador, en Bolivia, también sucede en la Argentina. Sucede que los grandes medios de comunicación, que suelen ser los dueños del capital y en gran medida están vinculados a las estructuras corporativas, tienden a reducir la complejidad del conflicto a una especie de guerra brutal de unos contra otros, cuando en verdad lo que está sucediendo en Sudamérica es la reconstrucción de un discurso político, de una experiencia popular que pone en cuestión la hegemonía de siempre de los pocos y de los poderosos. Y Chávez, desde ese lugar, es casi, yo diría, el punto de partida de esa reconstrucción, de un concepto de vida social y de historia que no acepta el consenso vacío, la idea de somos todos amables, pero en última instancia siempre gobiernan los mismos. Ciertamente, creo no recordar mal, hacia el 12 o el 15 de febrero del 46 hay un discurso de Perón que se hace famoso el discurso porque él plantea la dicotomía Bradeno-Perón. Pero en ese mismo discurso Perón dice, no se confundan, la pelea no es entre tiranía y libertad, entre democracia y dictadura, sino entre justicia e injusticia social. Norita, hablabas vos de tu mirada sobre Venezuela. El cambio fue muy brutal, el que se produjo para las clases menos pudientes en Venezuela a partir de la llegada de Chávez, ¿no? Es que se produjo un cambio brutal, bueno, y Pedro lo puede corroborar con por ahí más detalle, pero en dos pilares de cualquier sistema que quiera el bienestar de una mayoría, que es en educación y en salud. Digamos, realmente el tema de que en Venezuela la atención médica no llegara a los sectores populares, que no había médicos formados para poder atender a las grandes mayorías, y que la educación sea también un coto, digamos, limitado a los sectores privilegiados, hizo que, bueno, grandes sectores de la población, las absolutas mayorías, pudieran tener acceso a bienes indispensables para poder integrarse y poder aspirar a una mejor calidad de vida. Y en esto su vinculación con el régimen cubano también ayudó y mucho a este intercambio, ¿no? Creo que Chávez tuvo la inteligencia por ahí de acercarse, de poder ayudar con su recurso básico, el petróleo, a economías que estaban muy postergadas en la zona caribeña y poder tener beneficios en ese sentido, de parte de Cuba particularmente, en lo que los cubanos tienen más desarrollado, que es el tema de la salud y la educación. Todo el intercambio de médicos cubanos en Cuba y de todo el desarrollo del sistema de educación popular en Venezuela, me parece que son dos improntas fundamentales que han permitido el afianzamiento de su proceso. Con una oposición que, bueno, logró en el último año unirse todos juntos para tratar de desplazarlo del poder, y no lo lograron después de cuántos años y con una campaña mediática, la verdad, increíble, denunciando desde fraude hasta la derrota solamente horas antes de que se impusiera por una diferencia notable, teniendo en cuenta la cantidad de años de mandato y con un hombre que estaba muy enfermo ya a esa altura, ¿no? Hubo voceros argentinos incluso ahí, y después sin él hubo anuncios. Hubo elecciones regionales y municipales también en las que se volvió a imponer el chavismo, ¿no, Pedro? Sí, ganó casi todos los estados. Miranda, menos el estado de Miranda. Dos estados, si mal no recuerdo, y uno de ellos Miranda, donde ganó Capriles. Ahora, además, perdóname, digo, un animal político. Antes hablábamos de Kirchner también, y esa cosa, digo, es un tipo que viven para la política, no de la política, y que finalmente dejan todo en la cancha, digamos, finalmente. Me parece que ahí sí también podemos encontrar paralelos con la figura de Kirchner. Sí, otra cosa que se apreciaba en esas cumbres, que la verdad que a mí, quizás el costado humano era lo que más me impactaba, era cómo estos presidentes latinoamericanos tenían una relación de confianza, de coincidencia, de amistad, de empatía, que superaba cualquier tipo de diferencias, que vos sentías que son tipos que comparten un proyecto común, pero que lo comparten desde las entrañas. Y vos veías, recuerdo en otra cobertura de una cumbre en Brasil, que les cuento esta anécdota chiquita, pero que muestra cómo lo personal también ayuda y tanto para acercar posiciones políticas. Todos sabemos el conflicto histórico que existe entre Chile y Bolivia. Resulta que en un momento voy a un baño de esas cumbres, en esos hoteles que son inmensos, ¿no? Y me dice, no se puede entrar porque está el presidente Evo.
Dijo, pero yo voy al baño de mujeres. No, perdóname, pero yo... No, es que está descompuesta su hija. Entonces está el presidente Evo acompañando a su hija. Bueno, doy una vuelta, qué sé yo, vuelvo al rato. Dice, no se puede entrar porque está la presidenta Michelle Bachelet atendiendo a la hija de Evo Morales porque es médica. Y vos decías, y estos dos tipos habían estado, no sé, días antes negociando y sin lograr una solución sobre el conflicto limítrofe todavía sobreviviente. Pero había una cuestión de amistad, de compartir códigos que era común y que lo seguís viendo hoy en día y que cuando ves a otros presidentes, me imagino en otras 10 años antes en América Latina, esto era impensable. Absolutamente. Bueno, pero entre otras cosas creo que es impensable porque el gran secreto del desarrollo que ha tenido la UNASUR, la CELAC, es que son todos presidentes que vienen de la militancia. Con lo todos repasás biografía por biografía y ninguno de ellos salió de una empresa privada, ni salió de un acuerdo entre dos partidos, ni salió de un spot publicitario. Me parece que esa impronta de la región es la impronta de la región. Sí, es el caso también del presidente ecuatoriano. Por supuesto, y todo lo que estamos viendo. Vamos a ir a un informe que recuerda esos días ciertamente memorables del año 2005. Me tocó, y creo que todos nosotros hemos estado en Mar del Plata en aquel momento, en esa cumbre inolvidable, en la que primero se vieron llegar los helicópteros en los que iba a venir el presidente Bush y en los que hubo también ese encuentro que demostró lo que decía Sandrita recién entre Néstor y Hugo Chávez. Era Néstor, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos 3, 4, no pasábamos de 5. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor apoyando allí y yo. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura, 8 horas de batalla. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable y vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le digo, cuenta conmigo. Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos. Al Bush y su gente, todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables para cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienen la palabra al presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla, media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. Fue una cumbre realmente memorable. Era Rafael Bielsa el canciller y estaba en manos de Jorge Tayana, si mal no recuerdo, la negociación con los Estados Unidos por el documento final, Pedro Brigger. Yo no recuerdo ese detalle, pero recuerdo muy bien la cumbre. Además, recuerdo que cuando falleció el presidente Néstor Kirchner, acá también se hizo a la noche un programa especial. Y yo resalté lo del Alca, porque decía, y lo dije en muchas oportunidades, que yo no sé si Néstor Kirchner fue consciente de lo que se generó en esa cumbre. No sé si lo era Chávez también. Hay pocos antecedentes históricos, yo por lo menos los busqué y no los encontré, de un país anfitrión de una gran cumbre donde viene el presidente de la primera potencia mundial y el presidente anfitrión le cede el espectáculo, el escenario al presidente de otro país para que ataque directamente al presidente de la primera potencia mundial. No hay casos. Lo único que yo encontré como parecido, que también es muy diferente, es el discurso de Kennedy en la Berlín dividida, donde dice Ich bin ein Berliner, yo soy berlinés, frente a la República Democrática Alemana. Pero era el enemigo. Era, al fin y al cabo, había una complicidad con el presidente de la República Federal Alemana. Y acá
el presidente Kirchner le cede el espacio. Hay una gran conspiración, sin lugar a dudas, para hacer fracasar algo que muchas veces se minimizó, pero que era el gran proyecto de Estados Unidos para toda la región. Y quería agregar algo a lo que dijo Nora, que mucho hablamos de las relaciones personales. Yo no sé si está estudiado, si efectivamente fue Chávez el que más influyó en desacralizar las relaciones personales. Porque uno podrá decir el espíritu caribeño, pero hubo muchos otros caribeños que no contribuyeron a esto. Los cubanos son caribeños, pero no tenían ese lenguaje tan informal. Y Chávez rompía el protocolo y se encuentra, coincide con otro presidente, como Néstor Kirchner, que también rompe el protocolo, y coincide con un presidente como Evo Morales, que cuando uno va a La Paz, a los actos donde él está con la militancia, está en zapatillas comunes y corrientes y un vaquero gastado y una remera cualquiera. O sea, gente que no viene de ese protocolo, esto que decían ahora, 10 años atrás, los presidentes todos saco y corbata, señor presidente, todos esos saludos formales. Y estos rompen, le dicen mi princesa, mi reina, acá está el dibujo. O sea, eso ayuda a que las relaciones humanas, más allá de la ideología, que por supuesto que es fundamental, rompe todos los esquemas. Y yo creo que eso contribuyó a ese vínculo, porque además Chávez permanentemente rompía el protocolo. Sí, claro. Y bueno, o te acostumbrabas a esos, o no te acostumbrabas, o no estabas. Entonces salir a hablar con la gente, rompía el vallado, se quedaba hablando, toqueteaba a todo el mundo. Bueno, esto era algo muy, muy especial que tenía él. Lo puedo comparar, entre comillas, por nada que ver, con Sarkozy y Berlusconi, lo mal que quedaban estas actitudes que tenían en Europa con los alemanes, que los miraban como diciendo sapo de otro pozo, y estaban lejos de esto, no había afinidad. Ciertamente. Bueno, ¿se acuerdan cuando, perdón, te recordó otra anécdota, cuando le entrega a Obama las venas abiertas de América Latina, se para en la cumbre y se quedan totalmente desconcertados, ¿no? A ver qué pasaba con eso. La cumbre esta de Mar del Plata, la de 2005, fue también la famosa cumbre de la famosa frase al carajo, porque además Hugo Chávez estuvo en la reunión oficial y estuvo en la cumbre paralela, en la cumbre de los de abajo, digamos. Recuerdo ese escenario en el que estaba Neve, por supuesto, estaba Diego Maradona y estaba hablando Chávez, y en la que pasó, si mal no recuerdo, fue esta situación, este fenómeno en que dijo, bueno, estaba muy nublado el cielo, que salga el sol, y de pronto salió el sol. Creer o reventar. Yo no soy religioso, Foster, usted creo que tampoco, pero es interesante el cristianismo de Chávez, ¿no? Porque creo que bebe de las raíces de la tradición de la iglesia tercermundista, de lo que fue la emergencia después de Medellín, de una tradición política dentro de la iglesia que después se resintió, se fue vaciando, y Chávez intentó volver a conjugar el cristianismo del primer cristianismo, ¿no? Aquel de los pobres de espíritu, con las ideas del socialismo. Me parece que en ese sentido también recuperó una tradición que estaba muy anestesiada en América Latina. Después estarán cuestiones a discutir. Chávez hoy lo recordamos como lo que ha significado como hombre clave en la construcción de un proyecto latinoamericano de autonomía. También seguramente con el correr del tiempo discutiremos sus relaciones con Irán, lo que han significado también en relación a la Argentina, su conflicto con la comunidad judía venezolana, que es un conflicto muy peculiar, muy atravesado también por la composición social de esa comunidad, pero que también muestra la diversidad, la complejidad de la propia historia latinoamericana y de los liderazgos en América Latina. Creo que hay un punto también que me parece que se señalaba al principio y que es clave. No hay proyecto de transformación que no pueda escribir en el cuerpo de un hombre o de una mujer una matriz que le da forma a un liderazgo que es extraordinario e inusual. Los proyectos de transformación, los que ha habido en la historia, incluso de sociedades liberal-democráticas como la estadounidense. Roosevelt fue quizás el gran líder estadounidense del siglo XX junto con Kennedy, pero mucho más intensamente Roosevelt, y fue un presidente brutalmente carismático. Y lo mismo podríamos pensar de otras experiencias no populares o no de izquierda, con lo que marca la propia trama de los procesos políticos, sociales, culturales,
Y eso no significa ni reducción autoritaria, ni maniqueísmo. Significa que en determinados momentos los procesos históricos eligen un personaje único que guarda algo de inusual y lo constituyen como un personaje dramático de la historia. Nos pasó con Néstor Kirchner a nosotros. Entonces creo que allí hay un proceso de coincidencia, sobre todo en un continente, y esto está muy bueno, ¿no?, de frescura. Si uno piensa América Latina, piensa la desigualdad, la injusticia, el dolor de los incontables, pero también piensa en esta suerte de trama volcánica de alegría que sigue atravesando la vida latinoamericana y de la cual Chávez fue un exponente muy, muy clave, ¿no? La posibilidad de romper los protocolos, de darle a la fiesta un sabor genuino. Últimamente en la Argentina se escucha mucho a aquellos que desde el resentimiento de clase más profunda se quejan de los feriados que el gobierno nacional ha instituido, desde los carnavales a los múltiples feriados que hoy le dan alegría a la vida argentina, ¿no? Entonces me parece que eso tiene que ver con dos miradas del mundo completamente distintas. Chávez tiene algo de la tradición literaria festiva latinoamericana, lo tiene sin ninguna duda porque es exponente de esa tradición frente generalmente a una estructura corporativa, de derecha, seria, republicana entre comillas, que mira al mundo con una seriedad que es criminal. Cuando llegan al poder son criminales. En cambio, la alegría latinoamericana con sus desprolijidades nos sigue atravesando y dando potencia como sociedad compartida, ¿no? Ahora, eso es lo que vos comentabas de la fe, a mí también me llama la atención, y me acordaba de esa frase de la presidenta argentina, creo que era en el reportaje que le hizo Filmus en Encuentro, que decía que los presidentes latinoamericanos cada vez se parecían más a sus pueblos, ¿no? Y me parece que también, a pesar de que en todos los casos se trata de liderazgos con carismas fuertes, ¿no?, con personalidades desarrolladoras, también me parece que esos liderazgos o esa manera de mirar los liderazgos, en este caso el de Chávez, de alguna manera nos hace perder de vista algo que pasa en simultáneo, y es que son liderazgos que han resuelto de alguna manera la enorme crisis de representación que había en cada uno de nuestros países. Chávez no hablaba por sí mismo, por eso es tan fuerte esa frase con la que empezó el programa, yo ya no soy yo, ¿no? Y de lo que se desprende que Chávez somos todos. Así continúa el discurso, yo no soy yo, Chávez está en el pueblo. Pero creo que el sentido profundo de eso es que él es él en tanto representa a su pueblo. Y por eso mismo es fundamental recordar un momento de brutal conmoción. Yo recuerdo conducir un programa matutino en la radio el 11 de abril, fue de 2002, si mal no recuerdo, cuando apareció de pronto la noticia de un golpe de Estado en Venezuela, de un Chávez cautivo. Y lo que sí recuerdo muy especialmente es que aquella mañana buena parte de los dirigentes en la Argentina, una enorme cantidad de dirigentes, celebraban el retorno de la democracia a Venezuela en esos términos. Era un golpe descarado, hubo un tal Carmona que con total descaro también dijo lo suyo. Vamos a recordar ese momento. Vamos a ese golpe fallido del 2002. El pueblo sale a la calle a pedir por Chávez, cuando Chávez es depuesto porque estuvo 24 horas fuera del poder. Los medios de comunicación privados y los oficiales tomados por lo que intentaba hacer el nuevo gobierno jamás mostraron las imágenes del pueblo pidiendo por su líder. Golpe de Estado de 2002 en Venezuela. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señores. Bueno, las declaraciones del general Néstor González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es del imperialismo norteamericano. Hay todo un programa de la CIA. Lo peor de todo son los medios de comunicación que se han prestado para toda esta campaña de la guerra sucia que están haciendo. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso.
y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Bueno, mire, todo está controlado. El grupo de personas que están protegiendo al presidente de la República para que no opongan ninguna resistencia, vamos a hacer una entrega pacífica, una transición pacífica, ya todo el país, todas las guarniciones están plegadas. La silla está detrás de todo esto, todo el mundo lo sabe, nosotros veníamos diciendo, tenemos documentos, con 19 pasó un golpe de Estado. Los adversarios eran muy poderosos y no tuvimos tiempo de medios de comunicación, no organizamos una política comunicacional. Presidente, presidente, volveremos, no joda. Esta vaina es la final, que no nos hemos ido. Así es, que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. Okay. No renunció y entonces va preso, porque es un golpe de Estado. Okay. ¿Qué? Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Por suerte, pocas horas después todo volvió a la normalidad, pero ¿qué me dicen del periodismo felicitándose por el golpe que habían dado? Agradeciéndose. Ellos mismos se sentían poco menos que héroes, periodistas. El Departamento de Estado norteamericano diciendo lo mismo que Carmona, el que había sido presidente por unas pocas horas, el mismo discurso. Esto ocurría en el 2002. Era difícil pensar en un Hugo Chávez renunciante, en el golpe que él había intentado dar durante el gobierno de Pérez. Cuando tiene que hacer la rendición pública, dice me rindo y aclara contra la cámara de televisión enfocándolo fijo por ahora. Digo, una vez electo y ya con la sanción popular, ¿cómo se salvó digo, en términos más anecdóticos, Mariana Moyano, Chávez ese día? Recordé una anécdota que él cuenta en el 2003 en el foro de Porto Alegre. Dos cosas quería. Lo primero que me parece muy importante de este informe es que Venezuela es el primer país que pone en los ojos públicos de manera brutal el rol de los medios de comunicación a la vista de todo el planeta, el rol de los medios de comunicación en los golpes de Estado. Y el pueblo venezolano, hay dos películas que son obligatorias, La Revolución no será transmitida, pero a mi criterio más La Masacre en Puente Llaguno, que muestran cómo la sociedad venezolana, que apoyaba al gobierno democrático, se reúne alrededor de la televisión pública para retomar las transmisiones, que fue lo primero que cortó el golpe de Estado de Carmona, para recuperar el canal como mecanismo para empezar a juntar a la gente. Esto pasó en Paraguay también, antes hemos hablado de este asunto, ¿no? Sí, claro. Acá también mostramos algunas imágenes de cómo la gente se reunía en la televisión Pero eso, pública. recordemos que fue en el 2002, cuando todavía no era una discusión latinoamericana, ni mucho menos. Y lo que vos decías, Jorge, cuenta Chávez en este encuentro que tuvo con periodistas que estábamos ahí cubriendo Porto Alegre, que a él le salva la vida un mozo, dice él, porque a mí me iban a fusilar. Entonces lo llevan donde supuestamente iba a ser el fusilamiento, y dice, a mí me salva la vida un mozo, porque parece ser que estaban todos estos dirigentes que habían retomado los lugares que les corresponden por clase, por ideología, por pertenencia y demás, y estaban conversando qué es lo que iban a hacer con Chávez. Y un mozo de Miraflores, supongo que sería, de Palacio, estaba sirviendo café. Y Chávez cuenta que ese mozo hace correr la voz de lo que pensaban hacer con Chávez para que les lleve esa versión, les llegue a través de
todos los hilos subterráneos de la patria administrativa, digamos, que son, y Chávez dice, nadie de los que estaban ahí se percató que eso me podía llegar a mí, este relato, porque a los mozos de un palacio de gobierno, como son los invisibles del pueblo, ellos no lo ven. Y ese mozo estaba ahí y fue mi agente que me salvó la vida. Y él cuenta esto en enero del 2003, o sea, muy poquitito tiempo después del golpe, que la versión le llega, y es que ahí, bueno, se arma todo el operativo con las fuerzas leales a él y logran salvarle la vida. Yo no sé si fue efectivamente tan determinante la cosa, si lo pensaban matar o no, pero la cuestión, a mí lo que me parece importante es que él cuenta esto de la invisibilidad del mozo. Digamos, que fue invisible para Carmona, pero para Chávez fue el que le salvó la vida. Una de las imágenes más conmovedoras del funeral de Kirchner es cuando el mozo ahí llora desconsoladamente, ¿no? Es verdad. Pero una pequeña cosita con lo que decía Sandra, que ella traía la frase de los presidentes cada vez se parecen más a los pueblos, y también retomando lo que decía Pedro, claro, y uno podría decir eso y a su vez también lo inverso, es decir, por la propia acción que realizan los gobernantes y se realiza desde los poderes ejecutivos, digamos, eso va generando sujetos, ¿sí? Es decir, los pueblos también comienzan a parecerse, ¿sí? Más, no es una relación del soberano con el pueblo, sino que los pueblos también comienzan a asemejarse en una relación dialéctica, retroalimentación, como quieran llamarlo, pero me parece que se da esa doble relación, ¿no? No sé si es Rangel o Gómez, un personaje así que dice, no llegamos a armar una política comunicacional. ¿Cómo cambió desde el momento del golpe, del intento de golpe de 2002, del golpe concreto, del 2002 en adelante, la mirada sobre el proceso revolucionario, Pedro Briguer? Hay mucho para decir, además porque yo me puse el traje de Mariano Mayona en el 2002 cuando fue el golpe de abril y lo estudié en profundidad la prensa venezolana y la prensa internacional. Es muy bueno recordar lo que pasó porque los editoriales del New York Times y el Washington Post elogiaban el golpe de Estado y decían que en realidad quien había violado la Constitución de manera permanente había sido Hugo Chávez. Y toda la anécdota ahí con el ¿por qué no te callas?, que tiene que ver con que Chávez le recrimina a Aznar lo que hace. Aznar fue uno de los primeros que salió a apoyar el golpe de Estado. O sea, son cosas que son importantes, que hay que recordar y efectivamente el rol de los medios de comunicación fue fundamental. Y otro elemento importante que fueron las radios comunitarias, que tejieron redes justamente, estas radios invisibles, truchas, combatidas de manera permanente, y justamente se las combate porque pueden hacer eso, porque tienen lazos diferentes a aquellas radios históricas que han pertenecido en la mayoría de nuestros países a estos entramados del poder. Las radios comunitarias no tienen estos dueños, tienen otras lógicas. Y en el golpe de Estado de 2002, efectivamente, las radios comunitarias tuvieron un rol importante. Se dieron cuenta que hay que comunicar de manera diferente, que hay una batalla con los medios de comunicación tradicionales. Después está todo el entramado con el cierre de RCTV, donde creo que el gobierno mezcló las cosas. Por un lado dicen se acaba la licencia, pero por el otro lado los acusa de haber sido parte del golpe de Estado, que efectivamente lo fueron. Surge la necesidad que siempre se sabía que existía, pero desde el poder político, de que hay que construir algo alternativo. Este programa lo refleja claramente como una forma alternativa de contracomunicación. Algo que además Mariana y muchos acá han estudiado muy en profundidad desde la teoría política, ¿no? O desde la teoría de la ciencia de la comunicación. ¿Cómo se construye un discurso alternativo? Y una de las mejores formas es construyéndolo con la forma como se pueda. Muy difícil, porque las experiencias que hay, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, de diarios oficialistas o semioficialistas, es bastante negativa. Son diarios muy poco leídos, tienen un discurso casi apologético. Es muy difícil construir un diario que apoye la función de gobierno sin que se convierta en una agencia de noticias oficial. Es algo bastante complejo cuando uno tiene que construir herramientas que comuniquen lo que hace el gobierno o den una batalla mediática. No es algo sencillo. Le cuesta a los intelectuales, Ricardo Foster, a veces apoyar muy abiertamente un proceso popular, un proceso de masas, ¿no? Yo no sé si generalizaría, porque en la historia algunos intelectuales, de América Latina hay casos muy ilustres, pero sí es cierto que hay un sector que está demasiado contaminado de las buenas maneras del mundo de las clases medias acomodadas, incluso también del mundo académico, que hace mucho tiempo que no se vinculan o que han roto
los vínculos con los sectores populares. Una cosa era la experiencia de los años 60, 70, donde el llamado de lo popular estaba a la orden del día y había una irradiación desde ese lugar hacia los mundos de las clases medias. A esta sociedad fragmentada, partida, donde el pobre pasó a ser sospechoso, donde se lo criminaliza y donde las clases medias se encriptan también. Dentro de las clases medias, los sectores intelectuales que quizás en los años 60, 70 tenían una visión revolucionaria del mundo, después fueron cambiando esa visión revolucionaria por un progresismo lavado, políticamente correcto. Casullo lo llamaba el progresismo reaccionario, ¿no? Que termina siendo funcional al modelo neoliberal, posmoderno, festivo en términos de derechos civiles abstractos, pero absolutamente distante y horrorizado de la lucha por los derechos sociales. Cuando en América Latina, insisto, desde Chávez en adelante, comienza a recuperarse la idea de lo social, la idea de las multitudes, la idea de lo popular, algunos intelectuales se sienten interpelados por eso, y otros, yo diría que una parte importante del mundo intelectual académico, se sienten distantes, pues ya se han acomodado en el nuevo sistema, ya no tienen esa visión aventurera, romántica, revolucionaria de la juventud, y hoy de algún modo están dentro de un ámbito de seriedad institucional, entre comillas, y también no quieren más el riesgo. Porque esto también hay que decirlo, un proyecto que quiera transformar la desigualdad y la injusticia en el interior de una sociedad, trae dentro suyo la movilización de la vida social. Y hay riesgos, y por lo tanto hay que poner el cuerpo, y se puede perder también en esa historia. Y ellos ya no quieren saber más nada con eso, ya no es parte de su alma, de su espíritu y de su sensibilidad. Prefieren escribir elogiosos artículos neorepublicanos en La Nación que salir a mostrar su tristeza, que ya no la tienen, por la muerte de un líder popular amado por su pueblo. Digo, son muy pocas las personas que pasan por la historia y son amados por sus pueblos. Y son muchos los que creen que no hay ninguna relación entre ser amado por su pueblo y haber elegido bien lo que había que hacer. Clarísimo. Asumiendo los riesgos y el compromiso, seguimos en 678 recordando la figura de Hugo Chávez Frías. Nosotros vamos a un corte porque aquí no se rinde nadie.